o me quedo captada. Ok, bueno, muchas gracias por conectarse hoy al seminario de este lunes. Hoy nos vamos para Europa de viaje, y es un placer para mí presentar a la doctora Guillermina Mendiondo, una amiga de hace mucho tiempo. Guillermina es licenciada en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Hizo su doctorado en el IFEBA, el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la agricultura, en la Facultad de Agronomía de la UBA, con el doctor Roberto Benech Arnold y María Verónica Rodríguez, y también durante su doctorado hizo docencia en la Cátedra de Cereales de esa facultad. Cuando terminó su doctorado se fue a hacer un postdoc a Inglaterra, en la Universidad de Nottingham, con el doctor Mike Holsworth, y la quisieron tanto en ese lugar que no la dejaron irse, y le ofrecieron una posición independiente en la universidad. Es Assistant Professor of Translational Agriculture, Plant and Crop Sciences, y dicta la materia mejoramiento genético en cultivos en esa universidad. El trabajo en el laboratorio de Guillermina fue, esto siempre me llamó mucho la atención, de que Guille siempre tuvo en mente el paso más allá, más aplicado, el de afuera del laboratorio, por más que estuviera haciendo cosas de ciencia básica. Su trabajo se encuentra en la intersección entre la ciencia básica y la aplicada, y la visión aplicada la llevó a tener convenios con empresas, a hacer extensión con productores alrededor del mundo, a trabajar con investigadores alrededor del mundo. Y en el seminario de hoy, por lo que me estuvo contando, nos va a contar un poco de cómo fue su trayectoria y en general lo que hace en el laboratorio y en el trabajo. El título del seminario es From the Lab Bench to the Field, y Guille, empezá a compartir tu presentación cuando quieras, podés desmutearte ya, Okay. A ver y contarnos tu seminario. ¿Cómo va esto? Díganme, ya, acá. ¿Se ve? Se ve. Se ve bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Primero me gustaría agradecer a esta invitación. La verdad que es un orgullo para mí. Estoy muy contenta de darla. Y aparte vi en la lista de gente, un montón de gente amiga de diferentes momentos de mi vida, y muchísimos colegas también. Así que estos 2 años que fueron medios duros, que no pude viajar, es una forma de estar allá. Esta foto que presento acá es una foto que representa el trabajo que yo hago, que es mucho trabajo de mesada, mucho trabajo molecular, pero como dijo Gaby, siempre estuve interesada en llevarlo a campo. Se puede llevar a campo, pero bueno, todo lleva tiempo y hay muchos pasos. Entonces, armé este seminario como un seminario como de presentación, para los que no me conocen puedan ver cómo fue el camino de algo que parecía que tiene potencial, cómo va llegando a campo, y de alguna forma que vean las técnicas que estamos utilizando en el laboratorio. Y básicamente, inicialmente voy a contar el proyecto principal del laboratorio, y después al final les voy a mostrar algunos proyectitos distintos que vengo trabajando en el lab. Bueno, esto es simplemente para presentarme. Guillermina Mendiondo. Yo, como dijo Gaby, me recibí de bióloga en el 2004 en Exactas. En ese momento, creo que la primera materia que yo hice en Exactas fue sistemática de plantas vasculares, así que me encantó, y me hice botánica. Yo quería hacer botánica. Pero si hacía molecular, una molecular primero, capaz que iba a molecular, o sea, era bastante entusiasta. En ese momento empecé a hacer más cosas con germinación, y en ese momento termino la carrera, quería hacer un doc, y tuve la suerte que hubo una posibilidad de hacer un doctorado que después me enteré, pero en ese momento no lo sabía, los que eran los POPs de la germinación, que estaban en IFEBA, que era Roberto Benech Arnold y estaba Rodolfo Sánchez en la entrevista.
Así que estuve trabajando ahí un par de años, aparte haciendo docencia en agricultura, en serio, agricultura, que me permitió ver la ciencia de otro lado, de un lado más aplicado, y la verdad que lo disfruté mucho, pero desde mi cabecita más biólogo también, ¿no? Hice una estadía, bueno, una o dos estadías en Francia, en el laboratorio de François Corvinot, en la Universidad Pierre y Marie Curie, y ahí empezó la idea de capaz que ir a hacer una estadía afuera. Cuando termino, bueno, empiezo a hacer una postdoc, con mi marido veníamos hablando de la posibilidad de hacer una estadía corta afuera, y surgió la posibilidad de hacer una posición postdoc en el laboratorio de Mike Hosworth, que en ese momento lo estaba buscando a alguien que trabaje más en biología molecular en cereales, porque su laboratorio es más de Arabidopsis y él quería a alguien que sepa más de cereales. Entonces me vine para acá a trabajar en un proyecto, era muy aburrido, pero en ese momento estaban pasando cosas muy interesantes en el laboratorio, y ahí hablé con él de que quería desarrollar una línea independiente para llevarme a la Argentina y seguir colaborando. Y ahí armé parte de la historia que voy a contar hoy en la presentación. Y en ese momento estaba SABMiller, que era la segunda empresa cervecera, la más grande del mundo. Les gustó el proyecto y me ofrecieron una posición independiente asociada a Mike. Pero todavía yo no era group leader. Es como el paso previo. Hasta que en el 2017 obtuve la tenure track y ya, bueno, ya la terminé y soy parte del staff académico de la universidad. Aparte de hacer de investigación, tengo una materia que soy quien la coordino, y después participo en otras materias más que básicamente enseño técnicas. Ok, esto me están dando, vamos acá. Durante estos años armé un pequeño grupo, acá les muestro a los miembros del grupo. Alberto es un postdoc que está trabajando en este momento en uno de los proyectos. Jasmine y Shia están trabajando en el proyecto de la End-Gradon Pathway. Mushira está trabajando en el que está empezando ahora en un proyecto con germinación. Tengo que comprar un parlantito para traer acá. ¿Hola? Ay. No, ¿corre la presentación o no? No, no, sí, sí, es que había alguien sin el micrófono muteado. Ya está. Y Abdul, que está trabajando, estoy supervisándolo, Abdul, pero al final terminó trabajando bastante conmigo, que es un proyecto que ya les voy a contar que empezó en un pub. Después hay varios Master Students trabajando. Erfan terminó el proyecto de grado y está empezando un Master in Research con nosotros, con un proyecto de luz muy interesante, y Carison y Eli están terminando el máster en este momento. Y Camila, que es mi mano derecha en el lab, que tengo la suerte que es un Senior Lab Technician que hay acá, que trabajamos y a veces me da una mano, porque yo estoy mucho en el lab todavía. Entonces, básicamente a todos nosotros lo que estamos interesados es cómo los estreses, ¿no? Los diferentes estreses que hay en el ambiente afectan a las plantas, y cómo esta pathway, la End-Gradon Pathway, puede funcionar como una hub que estaría integrando todas estas respuestas. Y sabemos que hay respuestas a nivel abióticos y respuestas a nivel biótico as well. Y eso lo voy a contar durante la presentación. Pero bueno, no hay necesidad de que hable acerca del cambio climático. Creo que todos ustedes lo saben. Yo, por ejemplo, ahora es septiembre, supuestamente tendríamos que estar con la calefacción, y hace 20 grados, es un día espectacular que no estamos acostumbrados. Así que, bueno, lo que pasa con esto es que tenemos sequías y inundaciones que pasan de forma frecuente y a veces de forma impredecible. Entonces, ahora hay un nuevo challenge que tienen los agricultores o los breeders, es tener rendimiento, pero con un clima que no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, en ese momento lo que nosotros queremos es tener una estabilidad del rendimiento, pero compensado y compensado genéticamente. Queremos tener una estabilidad del rendimiento en un clima que no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, hace unos años empezamos a trabajar en esta pathway, la End-Gradon Pathway.
La Integradón Pathway, van a ver algunos slides que dicen Integradón Enroll Pathway, o en español la podemos llamar la vía del amino terminal, ¿no? Pero va cambiando el nombre. Este es el nombre más aceptado ahora. ¿Qué es lo que sabemos de esta pathway? Sabemos que esta pathway controla ciertas proteínas que utiliza la planta para sensar los cambios, los estreses o cualquier input que tenga. Sabemos que cuando estas proteínas, que podemos llamar sensores o sustratos, tienen cierta estructura, van a ser degradadas. ¿Se puede ver el cursor? A ver acá, para el lado. Screen Pointer Automatic. ¿Ustedes ven el cursor? No. Sí, se ve perfecto. Ah, sí, solo. Bueno, entonces, estas proteínas que las plantas usan para sensar los ambientes, generalmente en unas situaciones normales de oxígeno o no, están degradadas. Pero si tenemos una situación de que hay una reducción de oxígeno, por ejemplo, que puede estar asociada a una inundación, o una reducción de óxido nítrico, que puede estar asociado cuando hay sequías o estrés salino, que sabemos que hay una reducción de NO en hoja, estas proteínas permanecen estables. Y esta estabilidad de estos sensores ayuda a la planta a compensar diferentes estreses, como puede ser la sequía, tan diferentes como la sequía, lo que puede ser la inundación. Y también, que no aparece en esta slide, tiene una relación con ciertos estreses bióticos. Entonces, lo que dijimos, bueno, evidentemente esta vía, esta pathway, es muy interesante a nivel breeding porque puede compensar dos situaciones varias situaciones de estreses abióticos. Entonces, ahora se las voy a presentar a la vía esta. Lo voy a hacer muy sencillo. Esta vía es muy interesante porque está muy conservada en plantas, animales y en levaduras. La vía esta se conoce desde el 86 y los primeros trabajos que se hicieron fueron en humanos también. Es increíble, hace unos años hubo un congreso que estaban todos los que trabajábamos con la Enroll Pathway y en eso uno de las personas era de medicina y aparece con un paciente que tenía un defecto en la Enroll Pathway. Fue como medio shocking para todos. Nosotros trabajamos en plantas, pero es muy importante. Esta Enroll Pathway tiene dos ramas muy importantes. Una es de Argelin Brand y la otra, la rama, y la otra es la de la acetilación. La mayoría del trabajo que voy a demostrar hoy se hizo en la primera rama de Argelin Brand. Y dentro de Argelin Brand hay subramas. Y sobre todo es en la subrama de la cisteína. ¿Cómo es esto? Como dije al principio, esta vía lo que hace es reconocer ciertas proteínas. Entonces, cuando tenemos proteínas que empiezan con metionina y cisteína, tienen altas chances de ser sustratos de esta, o sea, que ser degradadas por esta pathway. Entonces, en presencia de oxígeno o NO, esta cisteína va a ser oxidada y después va a ser degradada vía protosoma por PRT6. ¿Qué es lo que se descubrió? ¿Cuál es en Arabidopsis principalmente? Se descubrieron los sustratos de la vía de Enroll Pathway. Entonces, acá en este esquema de acá abajo les voy a mostrar cómo funciona. Cuando tenemos una proteína que es metionina, esta metionina es clivada, la cisteína se expone, esta cisteína es oxidada, reconocida por la ITA1 and 2, y después viene PRT6 y la degrada por protosoma. Entonces, sabemos que si reducimos oxígeno a NO, vamos a incrementar la estabilidad de estos master reguladores que parecerían ser este grupo muy interesante desde Group 7 Ethylene Response Factor. Pues ahora les voy a contar cómo empezó esto y por qué llegué a esto. Cuando yo vine a Inglaterra, yo quería, bueno, en realidad lo sigo haciendo, estaba trabajando en germinación. Entonces estábamos interesadas en trabajar en tratar de encontrar fenotipos que tengan un impacto en germinación. Y había varios candidatos que había. Uno de estos era PRT6. En ese momento, en el 2009, el grupo de Mac había publicado que PRT6 tenía un fenotipo de germinación y dije, bueno. Entonces yo estaba en este proyecto que les conté, que no me gustaba, que era aburrido, y le dije, bueno, a mí me gustaría llevarme algo
voy a agarrar unos candidatos, pero una de las cosas que me gustaría hacer es aprender unas técnicas, y acá vi que están haciendo Barley Transformation, y quería aprenderlo. Entonces le dije, ¿te parece que yo tipo Night Project empiece a generar estos mutantes, qué sé yo? Me dio el ok, tuve mucha suerte en eso, y empecé a hacer como mi proyecto paralelo. En ese momento hubo dos trabajos que se publicaron en el 2011 al mismo tiempo, uno del laboratorio de Mike y el otro del laboratorio el laboratorio de Host, pero Francesco era el primer autor, que mostraban cómo las plantas sensaban oxígeno a través del Enroll Pathway. Entonces ahora les voy a mostrar. Nosotros tenemos acá Columbia, que es el wild type, y mutantes en componentes diferentes del Enroll Pathway, que ustedes ven acá, 81 and 2. Entonces, cuando los ponemos a 12 horas de hipoxia y después los ponemos a recuperar, las plantas que tienen las wild type mueren, pero las que son mutantes en los diferentes componentes de la Enroll Pathway sobreviven. En estos trabajos, como mencioné antes, descubrieron cuáles eran los sustratos, o sea, esa regulación pasaba a través de los Group 7 Ethylene Response Factors, que tenían este motivo muy característico, MC-GAIL. Ahora les voy a mostrar cómo funciona la pathway con uno de los sustratos, por ejemplo este, HRI2. Entonces, ¿qué hacemos? Si la planta la ponemos en situaciones de hipoxia, empieza a acumularse este sustrato, esta proteína que es degradada por la Enroll Pathway, pero si la ponemos de nuevo en oxígeno, la proteína desaparece. Entonces es un modelo como muy elegante, se podría decir, en una situación de normoxia está degradada, que es lo que ocurre aquí, y con una situación de hipoxia, este sustrato, Group 7 Ethylene Response Factor se empieza a acumular. Bueno, entonces yo dije, bueno, parece que o sea, al mismo tiempo que esto estaba pasando, se estaban publicando eso, yo había empezado a tratar de encontrar los mutantes, bueno, tratar de crear los mutantes de PRT-Seq en cebada. ¿Por qué cebada? Porque para mí cebada es mi modelo de, como es Arabidopsis para mucha gente, para mí mi modelo es cebada. Porque hacer silencing, overexpresión, encontrar tiling, gene editing, y aparte hago Barley Transformation. Entonces, en ese momento, cuando empezamos a tratar de identificar el gen PRT-Seq, ni siquiera estaba el genoma del Barley, entonces era medio como que, bueno, creemos que es esto. Entonces, mutamos PRT-Seq haciendo líneas de eran silencing, porque en ese momento ni siquiera teníamos el gene editing en el lab ni nada. Después empecé a identificar tiling porque no son GMO, entonces me permite ir a campo y hacer otros links, y ahora en este momento en el laboratorio estamos haciendo gene editing que me permite mutar lo que yo quiero mutar, porque hasta ahora lo otro a veces no era exactamente lo que yo quería. Bueno, y tenemos varios mutantes, muchos mutantes del gen PRT-Seq, tenemos diferentes alelos que en este momento están en campo, y estamos en este momento generando mutantes en otros componentes de la pathway, y hoy ya tenemos también en TIL y NASWAR. Entonces lo tenemos casi toda cubierta. Pero ¿qué es lo que pasó volviendo antes? Como les mostré, parecía que este grupo de Group 7 Years era muy importante. Entonces dije, bueno, trato de identificar cuáles son los que hay en cebada. En ese momento encontré que había 7, esta filmina acá está un poco desactualizada, después voy a mostrar otra, porque esta es parte del paper que publicamos en 2016, porque esto está cambiando todo el tiempo, y el trabajo, me cambian los códigos todo el tiempo, porque todo se aparece y desaparece, porque todo el tiempo todo está avanzando más rápido de lo que avanzamos nosotros en la mesada, la verdad. Pero bueno, ahora hay muchos recursos, eso es bueno. Entonces lo que hicimos es, ok, si estos Group 7 Ethylene Response Factors son sustratos de la pathway, entonces, ¿qué pasa si yo clono la proteína desde el principio hasta el final, una versión de uno de ellos, por ejemplo, este BERF1, una es la versión, hola, wild type, que tiene la cisteína, y la otra lo que hago es generar una mutación y ponerle una alanina. ¿Por qué? Porque yo sé que la pathway va a actuar, va a querer oxidar la cisteína, pero si yo pongo una alanina va a bypassear, es como un control.
Entonces después hicimos unos ensayos in vitro y mostramos que uno de ellos, BERF1, demostró ser sustrato de la pathway. Entonces, si uno ve acá, este sustrato, la proteína empieza a desaparecer, y si le ponemos MG132, que es un proteasome inhibitor, se acumula. Y MA, que no estaba bajo la regulación del Enroll Pathway, se mantiene constante. Entonces, al mismo tiempo dije, bueno, ¿qué puedo hacer en vivo? Para poder mostrar esto en vivo, no tenía muchas herramientas. Entonces dije, bueno, tienen que pensar que en cebada nosotros no tenemos tantos constructos como hay en el Arabidopsis. El constructo, por ejemplo, para silencing y el constructo para overexpresión tienen el mismo antibiótico. Eso hace la vida bastante complicada. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa si este motivo, estos primeros aminoácidos son tan importantes? Si lo clono a gas, si lo uno a gas y después lo overexpreso en planta, capaz que puedo ver qué es lo que pasa cuando yo aplico diferentes estreses. Entonces generé estas líneas que eran overexpresantes y les apliqué inundación, y acá tienen los resultados. Acá tenemos, en este panel de aquí, tenemos la versión wild type, MC-GAIL gas, pero ojo, no es toda la proteína, es solamente un pedacito lo que cloné acá. Quería demostrar que ese pedacito era el que utiliza la planta Sensar. Y del otro lado tengo el clonado de EMA, que sabemos que va a pasear. Como ustedes ven acá, en una situación de control no pasa nada con MC, con la versión A, que no está bajo la regulación de Enroll Pathway, está siempre estable, pero cuando yo a esta misma proteína le aplico, esta planta le aplico inundación, esa proteína se estabiliza. Entonces se nos está mostrando que evidentemente este pedacito es muy importante para sensar la habilidad de agua. Entonces, habíamos generado en ese momento muchísimas líneas de silencing de uno de los componentes de la pathway. Acá ven en este esquema, yo les mostré recién qué es lo que pasa a nivel sustrato. Ahora nos vamos a ver qué pasa si yo muto o silencio este componente de la pathway. Entonces, acá a nivel ilustrativo solamente muestro una línea, pero tengo más de 55 líneas independientes, porque me sobrevivieron todas las plantas. Y todas tienen diferentes niveles, pero son silencing. Entonces, para probar el fenotipo, dijimos, bueno, sabemos que hay un grupo de genes que se llaman hypoxia core genes, que son genes que están regulados, upregulated, cuando las plantas pueden sobrevivir a hipoxia. Por ejemplo, si yo tengo una planta cualquiera y otra que no, yo sé que si miro los genes, estas plantas que sobreviven a la inundación generalmente tienen este grupo de genes upregulated. Entonces, nosotros de esa forma probamos que, y de otras más, que tenía el fenotipo que estábamos esperando, estas líneas. Entonces sabemos que cuando reducimos la expresión del gen PRT6, uno de los componentes, incrementan estos hypoxia core genes. Entonces ahí después empezamos a aplicar ensayos de inundación. Obviamente los ensayos de inundación que hicimos, los hicimos a nivel growth room, que no es lo mismo de lo que ocurre a campo, pero bueno, nosotros queríamos caracterizar lo que estaba pasando y encontramos algunas cosas interesantes. Cosas que ya sabíamos, que era por ejemplo que en las plantas mutantes hay una retención de clorofila, a pesar del estrés, como ustedes pueden ver acá, a pesar del estrés, que hay un impacto en el estrés, todavía se mantienen más verdes. Y había otras cositas más que se mostraban, por ejemplo, a nivel raísta, que no quedó en ese paper, que después lo fuimos desarrollando. Entonces, esto lo publicamos en Plant Biotechnology. La verdad que fue un paper muy lindo, pero todo pasaba a nivel Glasshouse. Entonces ahí dije, bueno, acá hay que empezar a ver de qué forma puedo conseguir algo que no sea transgénico. Y ahí fue cuando empecé una colaboración con la Universidad de Silesia que me permitió identificar líneas TILIN, o sea, no GMO en este gen. Y ahora se los voy a contar después, más adelante. Al mismo tiempo, pasó que sabíamos por el paper anterior que estas plantas, que eran mutantes en PRT6, tenían un fenotipo en germinación, en stomata closure, y también apertura estomática y elongación de hipocótilo.
y que sabíamos que eso era a través de la Enroll Pathway. Entonces, este es un paper que me invitaron a participar y la verdad fue muy entretenido. No solamente era medio fuera de mí, porque era muy molecular, yo participé con mis cositas de cebada, pero también publicamos la cover y hice el dibujo, así que fue como que estuvo bueno, estuvo como muy divertido. Vieron que yo les conté que yo hice esos constructos que se ensan, ¿no? Esos líneas que son overexpresantes. Entonces, ¿qué hicimos? Para demostrar que estaba el óxido nítrico involucrado, las pusimos en presencia de CPTO, que es un scavenger de NO, y como ustedes pueden ver acá, la EMAID siempre está presente, pero se estabiliza en presencia de CPTO la línea cuando tenemos la cisteína. Entonces, este paper ahí fue cuando presentamos la confirmación que pasaba por ENAO. Hasta ahora venía todo por hipoxia, venía separado, ahora teníamos otro jugador más. Aparte tenemos un fenotipo que sabemos que estaba asociado con la hipersensibilidad al haba. Entonces acá en este gráfico ustedes pueden ver, estas son plantas de cebada que después de 10 días de estrés, de un estrés severo, como pueden ver, la wild type está muriendo. La transgénica también está muriendo porque fue un estrés terrible, pero todavía sigue tirando tillers. Entonces, decimos, bueno, por el esto mata, y al mismo tiempo sabíamos que sí, bueno, ¿cómo es la reducción? O sea, el tema es ahora, ¿cómo es la reducción del óxido nítrico? Entonces había unos papers que eran creo que eran de los 80 que decían, acá está, que si había estrés hídrico o estrés salino, hay una enzima que se llama la nitrato reductasa que empieza a actuar menos, ¿no? Entonces acá ustedes tienen, en este gráfico ustedes pueden ver, este es la proteína nitrato reductasa. Entonces tenemos la abundancia de la proteína, pero cuando aplicamos sequía, esta empieza a desaparecer y después si empezamos a regar, aparece de nuevo. Entonces decíamos, bueno, cuando hay un estrés de agua, hay una reducción de esta actividad de la nitrato reductasa y esto está en función, hace que haya menos en la hoja y esto estaría estabilizando los sustratos por la NO. Entonces, acá de nuevo usamos los constructos, acá ustedes pueden ver qué es lo que pasa en sequía y qué es lo que pasa en salinidad. Salinidad, a los que trabajan con salinidad les va a parecer que es una barbaridad, sí, lo es, pero el genotipo que nosotros usamos de cebada es un genotipo que se llama Golden Promise. Golden Promise es un genotipo que tiene cosas muy buenas, pero, porque es muy bueno para hacer transformación, pero es tolerante a la sal. Entonces, para ver la respuesta, hicimos toda una curva y tuvimos que agregar bastante. Y acá ustedes pueden ver como en una situación control, en la MC no pasa nada, pero cuando nosotros aplicamos sequía o aplicamos estrés salino, se estabiliza. El EMAID siempre estabilizado. Esta es una foto, esta de aquí, que muestra cómo nosotros aplicamos el estrés y después cómo la planta se empieza a recuperar. Obviamente que hay impactos. Y esta muestra qué es lo que pasaba con la sal estrés. Todo esto lo publicamos en un paper de Current Biology hace un par de años. Entonces acá vemos en este ensayo de conductividad que cuando nosotros aplicamos el estrés de sal hay una mayor cantidad de conductividad, que eso sería un impacto negativo sobre la planta en comparación con la línea transgénica. O sea, la línea transgénica obviamente responde, ¿no?, a ese estrés, pero lo hace significativamente mejor que lo que lo hace el wild type. Este es el paper que publicamos, que mostramos que a través de la Cysteine Endegedon Pathway es un sensor de abiotic estreses y explicamos que también es por parte involucrado los Group 7 ERF, que está linkeado con lo que aparece acá, y a través de influenciado por la nitrato reductasa. Brevemente, el material también lo utilizamos Mike tiene un postdoc, un senior postdoc que se llama Jorge Vicente, que él trabaja con patógenos y ellos venían trabajando en patógenos con
con Arabidopsis, y después surgió un proyecto que me invitaron a participar y básicamente íbamos a intentar explorar qué es lo que pasaba con la cebada. Y teníamos ciertos candidatos. Entonces acá en esta foto de acá ustedes pueden ver la hoja control y la línea que tiene reducción de PRT6. Y acá le aplicamos Pseudomonas japonica. Le aplicamos, pero yo no le apliqué. O sea, yo estaba ahí, pero no entendía lo que estaban haciendo la gente que trabaja en crop pathology. Simplemente estaba por el lado de lo que material que había generado y cómo se hacían los western y todo, pero la verdad la parte, si hay alguien que trabaja en crop pathology, mándeme las cuestiones y las preguntas y se las mando después, las respuestas. Entonces, acá vimos que cuando tenemos el null, que es el wild type, y vemos que crece menos, se expande menos la japónica, Pseudomonas japonica, en las mutantes. También vimos que había un fenotipo asociado con el mildiu. Esto fue muy interesante porque realmente yo tengo muchos problemas de mildiu en esta universidad. Y era como empezar a hacer experimentos con uno de mis enemigos. Interesantemente, es el background, yo tengo mutantes en dos diferentes background genéticos. Uno es Sebastian y el otro es este Golden Promise. Sebastian parece que tiene un gen que se llama MLO gene, que lo que hace es que sea resistente al mildio. Entonces, nunca pudimos ver esta respuesta, pero era muy fácil de ver en el Golden Promise. Así que estas fotos que ven acá es solamente en Golden Promise porque el otro no respondía porque es resistente. Y pueden ver cómo es la infección en las null y cómo es la infección en las mutantes, que es mucho menor. Cuando yo digo null, lo que quiero decir es el wild type, ¿no? No es el transgénico, no es el que tiene la función, el gen reducido. Y digo null simplemente porque son plantas que sufrieron todo el proceso de transformación, pero que son segregantes, pero no tienen la reducción del gen. Pero obviamente no todo es color de rosa y cuando aplicamos Fusarium graminearum y Fusarium cultivarum, las plantas eran más susceptibles, o sea, no eran la superplanta como esperábamos. Y eso la verdad en algún punto me gustó, me pareció más real. Entonces, en este paper, que creo que lo publicamos en el 2019, mostramos que las plantas de cebada, estas plantas tienen resistencia a pseudomonas y a mildew, pero no a fusarium. Entonces, ahora ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Porque empezamos a generar todos estos datos, pero hay como varios proyectos. En este momento en el laboratorio nos estamos focalizando en generar materiales genéticos que ya tenemos un montón y ahora lo que estamos haciendo es testear todo a campo y a Glasshouse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Mutantes en los diferentes componentes de la pathway y lo tenemos. Tilling, ¿no? Que quiere decir que son no GMO, que son los que podemos crecer en este momento a campo, y también estamos generando, está bastante avanzado ya eso, con gene editing, que estamos haciendo en el laboratorio, en los otros componentes o mutaciones más específicas. También estoy interesada en los diferentes sustratos, esas plantas que como yo les dije, que esta pathway lo que hace es degradar proteínas, que yo llamo sustratos, ¿no? O sensores. Yo digo, bueno, ¿qué es lo que sabemos? Nosotros sabemos que cuando tenemos ese motivo MC-GAIL, o sea, evidentemente es un candidato ideal para hacer sustrato de la pathway. Pero también hay un montón de otras proteínas, que son metionina, cisteína, que pueden ser sustratos de la pathway, pero que no son Group 7ERF. Entonces hay que identificarlas. Entonces en este momento estamos trabajando, diferentes personas están trabajando en diferentes aspectos de este proyecto. Entonces, bueno, esto es básicamente, nosotros movemos, es lo que se llama Translation Science, desde Arabidopsis y nos movemos a otros cultivos. Entonces, diferentes cultivos tienen diferentes preguntas y vamos aplicando de diferentes formas. Ok, este es el proyecto de Jasmine. Jasmine, ella es una estudiante de doctorado que la tengo, que en realidad es un proyecto que está fundado por Anne Weinberg, que es, no sé si ustedes la conocen, es la
compañía que compró Quilmes. Creo que es la compañía más grande del mundo de cervezas. En realidad, esta compañía compró la que antes me sponsoreaba. Y esto es antes parece otra vida. Esto fue en marzo 2020, sí. Cuando llegué de este viaje, nos encerraron. Acá estamos en la Barley Hub, que tiene la compañía en Fort Collins, Colorado, y lo que estábamos haciendo es, como yo les conté, yo generé estas líneas mutantes que no son GMO, pero esas mutaciones, esas tienen las mutaciones que yo quiero, pero también tienen un montón de otras mutaciones. Entonces, si yo las quiero meter en un proyecto de breeding o pre-breeding, las necesito limpiar. Entonces lo que estuvieron haciendo todos estos años es limpiar las líneas hasta 3, 4 generaciones. Entonces ahora en este momento están en el campo. Este año fuimos bastante tarde a campo. Estamos cosechando, que somos las últimas de cosechar esta semana. Jasmine ha estado trabajando un montón, porque estamos haciendo ensayos de germinación y un montón de otras cosas más a nivel hormonal, y ella las fue siguiendo a las plantas a campo. Entonces, el proyecto de ella es generar materiales y testearlos. Estos son las diferentes mutantes en el campo. Es muy interesante porque tengo una variedad de alelos diferentes y cómo se comportan a campo. Estas diferencias que yo veo a campo, nunca las voy a ver a nivel Glasshouse o Growthroom, ¿no? Es imposible. Es lo fantástico que tiene el campo, que uno ve exactamente qué es lo que está pasando con los alelos y los podemos evaluar. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es básicamente seguir el cultivo y decir, ok, tiene menos tiller, tiene más tiller, cómo responde, el alto de la planta, un montón de variables que son muy importantes cuando uno piensa más del lado de los breeders. Y aparte, como les dije, estamos haciendo varios ensayos de germinación, porque sabemos que hay un fenotipo asociado a germinación, y tengo la suerte acá en la Universidad de Nottingham, está este International Center of Brewing Science, que es como una un modelo, ¿no? Pero así como a nivel de estudio. Entonces trabajan en levaduras, trabajan en diferentes aspectos, y yo soy la única que vengo haciendo cosas con planta. Entonces, ellos en ese momento van a tomar el material que juntamos de campo y vamos a verlo a nivel más calidad. Pues la verdad, vos tenés plantas que son más tolerantes a la sequía o a cualquier estrés, pero si no tiene cierta calidad, va a alimentar a los chanchos y no va a ir a consumo. Y ahí se pierde una franja muy importante de plata. Entonces, también eso lo tenemos que evaluar. Entonces, como le decía, también yo estoy identificada en estos sustratos. Bueno, este proyecto es un poquito más loco, entonces directamente lo llevo yo medio sola en este momento. Tengo un estudiante de maestría que está empezando ahora en este proyecto, pero Camila es la única que me ayuda. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es básicamente clono proteínas enteras, que parece muy sencillo, no lo es, porque son realmente complejas estas proteínas, se fracasa mucho, y después hago esos ensayos in vitro para ver in vitro si son sustratos de la paja. Y eso me permitió identificar una cantidad de sustratos de diferentes motivos, que lo que estoy haciendo ahora, que lamentablemente no tengo nada para mostrarles todavía los resultados, pues estamos teniendo unos temitas técnicos, es mostrar in vivo, pero en protoplastos. Lo que hago es aislar protoplastos, infectar mis constructos y ver si la actividad de luciferasa. Entonces es una forma medio indirecta de verlo en vivo, y si eso me da un resultado interesante, recién ahí vamos al gene editing. En realidad en este momento lo estoy haciendo en paralelo, porque la optimización esta ahora ya la tenemos, pero nos lleva un tiempo. Pero el COVID no nos ayudó. La verdad que el COVID nos trabó bastante en nuestros proyectos. Pero esto es lo que estamos haciendo. Estamos ahora terminando de escribir un paper, porque Mike Wilson hizo un análisis bastante interesante que vamos a incorporar, y espero para antes de fin de año poder subirlo. Pero bueno, este es un proyecto muy interesante, pero es un proyecto que puede ser muy tedioso y muy desmotivante. Entonces por eso lo estoy haciendo yo. Gia está trabajando en algo muy interesante. Como les dije, cuando yo estaba haciendo los ensayos
con los ensayos de anegamiento, de inundación, empecé a observar que cosas pasaban en las raíces, pero yo no estaba focalizada en lo que estaba pasando en las raíces. Yo observaba, porque pasaba muchas horas con las plantas. Entonces, bueno, las plantas son más tolerantes, se hablaba de la hipoxia, se hablaba del etileno, entonces yo en ese momento empecé a hablar acá en la Universidad de Nottingham hay un grupo muy importante que puede ser que muchos lo conozcan por papers de raíces, que es del grupo Malcolm Bennett. Entonces, yo hablando con ellos decía, pensaba en el arénquima, ¿no? La formación de arénquima. Dije, ¿no será que mis plantas forman más arénquima y eso permite una mejor oxigenación y eso capaz que es por eso que responden como responden? En ese momento estaba Umar y Rahul, que son también parte de este proyecto, y empezaron a hablarme de root cortical senescence. Yo la verdad no entendía muy bien la diferencia entre arénquima y root cortical senescence, pero parece que hay una diferencia. Y me dijeron, no, lo que pasa con la cebada es que vos tenés esta root cortical senescence. Y hay un paper que estamos nuevo que está mostrando, que son de Jonathan Lynch, que es importante, que son, perdón, estamos en un aeropuerto acá. Qué importantes estos huecos que se generan con esta root cortical senescence para el oxígeno o para que pasen los nutrientes en un caso de sequía. O sea, la habilidad que tienen las plantas de tener esta root cortical senescence puede ser muy favorable en situaciones totalmente distintas como inundación o sequía. Dije, oh, perfecto, esto es lo que me está pasando a mí. Y ahí publican también un paper que dicen que el etileno modula root cortical senescence barrier. Bueno, y ahí empezaron a caer todas las fichas. Entonces, Gia empezó a trabajar y ella, la verdad que está haciendo un trabajo increíble, que es muy meticuloso y es muy demandante. Ella trabaja con inundación y también con sequía. Entonces ella crece las plantas, ¿no? Las plantas que son para inundación, muestrea las raíces que ella determina que es la raíz que a ella le interesa. Y después a la misma raíz ella va a hacer cortes en diferentes zonas. Entonces va al micrótomo, después microscopio, obtiene estas imágenes increíbles, estos huecos que ustedes ven acá. Esto es la root cortical senescence. Y después usan unos programas que lo que puede cuantifica estos agujeros, estos acá, todos estos números de células, y todo de eso, todo se crea como una información acerca de si las mutantes o la planta que vos estés utilizando tiene o no más root cortical senescence. Entonces, como le dije, hicimos, bueno, también lo que hicimos fue verlos a nivel with the wine rice. Esto fue muy interesante porque al principio cuando usábamos seedlings, las diferencias eran casi significantes. Entonces tuvimos que hacer trabajos a nivel planta grande, o sea, a nivel plantas antes de antesis, que es una planta de un tamaño considerable, entonces, de forma de encontrar las diferencias. Y ustedes pueden ver acá que si tenemos root biomass, es mayor, significativamente mayor en los mutantes que en el null, y lo mismo con el root volume. Como les dije, tenemos un fenotipo muy claro a nivel de sequía. Acá en este gráfico yo les muestro también diferentes componentes. Esto es fotosíntesis. Y tenemos irrigadas y vemos cómo hay un impacto de la fotosíntesis en las wild type comparada con los mutantes, que se reduce pero no es tan grande. Water use efficiency y acá relative water content, como pueden ver, como que no está haciendo nada, pero en wild type hay una respuesta. Dijimos, bueno, evidentemente todo esto se debe a la root cortical senescence. Entonces, estos son algunos de los... Gia no está en este momento el país como para darme, como siempre el estudiante se fue, las últimas fotos que tiene. Estas son como de las primeras, cuando estaba haciéndose la técnica. Y ustedes pueden ver wild type acá. Y este es uno de los mutantes de la Enroll Pathway y qué es lo que pasa cuando lo inundamos, ¿no? Y esto es uno de los parámetros, o sea, cuando uno utiliza este software tiene un montón de parámetros. No les voy a contar todos los parámetros en detalle, por aparte es un trabajo que no lo tenemos publicado y que estamos terminándolo ahora. Pero como pueden ver, cuando nosotros aplicamos en los mutantes, perdón, en los wild type,
waterlogging, hay un incremento del root cortical senescent en las wild type, pero mayor es el impacto en las mutantes. Pero evidentemente parecería como que tiene algo en base, o sea, ya la mutante en una situación control es como que tiene algo de root cortical senescent. Interesante que estos resultados en realidad coinciden con el otro genotipo. Como yo le dije, yo tengo varios genotipos, varios backgrounds genéticos con la mutación y están mostrando la misma dirección. Así que bueno, esta es una historia que estamos armando y bueno, la verdad estoy muy contenta. Esto es básicamente todo lo que estamos haciendo en Cebada y un montón de otras cosas más que vamos a dejarlo para otra charla. Pero como les dije al principio, también me gustaría contarles a otros proyectos que estamos trabajando en el laboratorio. O sea, el principal es el de Cebada y es digamos, es el cómic Caballito de Batalla, que es el que me permitió a mí tener la tenure. Pero ahora como ya tengo la posición, puedo seguir trabajando en eso, pero me puedo dar el lujo de empezar algunas otras cosas. Mayoría del laboratorio estamos trabajando con la Enroll, pero en este momento también estamos trabajando con otras vías o con otros genes que nosotros creemos que tienen potencial. O sea, básicamente nosotros trabajamos en eso, Translational Science, entonces esto es lo que tenemos más avanzado, lo que nos va a dar, digamos, de comer inmediatamente, pero en este momento hay otras cosas que andan dando vuelta en el lab. Este es un proyecto que es medio distinto, pero no lo es tanto. Antes del COVID había otro mundo, que acá en Inglaterra había como mucho funding para hacer estos proyectos que se llaman Global Challenge Research Fund, que en realidad era para hacer proyectos con otros países. Entonces yo después en el 2018 me invitaron a dar una charla en Sudáfrica y a visitar unos farmers, ¿no? Y ahí empezamos a pensar como un proyecto con la gente de Sudáfrica, de KwaZulu Natal y la de Zimbabue. Básicamente, bueno, el problema de África todos lo sabemos, que es la sequía. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa que si ellos tienen, por ejemplo, o sea, el gobierno les dice que tiene que comer vegetales de hoja? Entonces, pero necesitan comer vegetales